El alquimista es una novela escrita por el brasileño Paulo Coelho y publicado en el año 1988. Según el periódico estadounidense The New York Times, El alquimista ha consolidado a Paulo Coelho como el autor vivo más traducido del mundo. En Andalucía, un joven pastor pasea por las llanuras contemplando la naturaleza. El joven Santiago tiene un sueño repetido mientras descansa con sus ovejas en un pasto andaluz, por lo que decide acudir a una gitana para que le interprete el sueño. Después de quedar descontento con la respuesta que recibe, se sienta en un banco de la plaza a leer un libro y conoce a un anciano, que dice ser el rey de Salem, quien le regala 2 piedras de adivinación para alquimistas, llamadas Urim y Tumim. Tras tener una conversación con él, en la que le deja claro que es alguien muy especial, Santiago decide emprender un viaje por el norte de África, en busca de un tesoro. Santiago vende todo, e inicia su viaje desde Andalucía hacia las pirámides de Egipto. Al llegar a África, Santiago se da cuenta de que las cosas serán más difíciles de lo que él había imaginado. Entonces, decide buscar a alguien que lo lleve a las pirámides. En un bar conoce a un hombre, al que confía su dinero, y lo pierde todo, porque resulta ser un ladrón. El muchacho, desolado y completamente indignado, contempla la posibilidad de rendirse y volver a casa, así que decide buscar dinero para regresar a España con sus ovejas. Sin embargo, recuerda las palabras del sabio Melquisedec, y decide continuar, y para eso, consigue un trabajo en una tienda de cristales, y hace que mejore su negocio. Santiago reúne suficiente dinero para comprar nuevas ovejas y regresar a casa. Sin embargo, a último minuto, Santiago decide arriesgarlo todo y unirse a una caravana con rumbo a Egipto, exactamente a un oasis. Una vez en la caravana, Santiago conoce a un hombre inglés que ha ido hasta África en busca de un famoso alquimista. Mientras viajan por el desierto, el inglés le cuenta a Santiago sobre los secretos de la alquimia. Este encuentra las ideas del inglés muy similares a las del sabio Melquisedec. Ambos hablan acerca del alma del mundo, con la cual todos estamos conectados, y también sobre la necesidad de un individuo de cumplir su leyenda personal. Durante el trayecto a Egipto, se desata una guerra de clanes en el desierto, por lo que la caravana viaja con miedo. Cuando por fin llegan al oasis de Al-Fayum, el hogar del famoso alquimista, Santiago conoce a una hermosa joven llamada Fátima, de quien rápidamente se enamora. Un día decide dar una vuelta por el desierto y pasear por los alrededores del oasis. De repente, cuando decide descansar, recibe una señal, ve 2 gavilanes enfrentándose y, como un espejismo, un ejército. Se lo comunica al jefe del oasis y seguidamente, dicho jefe se prepara. El ejército efectivamente asalta el oasis, para victoria de los locales, que ya estaban advertidos. El jefe del oasis premia al muchacho por su hazaña y le da 50 monedas de oro y es nombrado consejero. Santiago considera quedarse en el oasis con Fátima, pero el alquimista lo encuentra y le dice que lo llevará hacia su tesoro. Otra vez en el desierto, el alquimista le enseña a Santiago a escuchar su corazón. Los corazones pueden ser traicioneros, pero la mejor forma de evitar ser engañado por ellos es escuchándolos atentamente. Casi llegando a las pirámides, Santiago y el alquimista son capturados como prisioneros por una de las tribus en guerra. El alquimista les dice a los miembros de la tribu que Santiago es un poderoso hechicero, que puede convertirse en viento. Los hombres quedan impresionados y prometen perdonar las vidas de ellos si Santiago puede probarlo. Después de entregarle su oro, el general del campamento accede a dejarle 3 días para que se transforme en viento. Al tercer día, el general y sus hombres se acercan al muchacho, que se encontraba en una montaña. Este les explica que tardará un poco en transformarse en viento, y el general accede. Después de 3 días meditando, Santiago utiliza su conocimiento sobre el alma del mundo para pedirle ayuda a los elementos. Primero le pide ayuda al desierto, después al viento, después al sol, y finalmente al alma del mundo. Inmediatamente el viento sopla, y Santiago aparece y desaparece al otro lado del campo. Después de esto, el muchacho comprende todo, se sumerge en el alma del mundo, y ve que es parte del alma de Dios, y esta última es su propia alma, y que puede, por lo tanto, realizar milagros. Por eso, el general lo deja marchar junto a su maestro. Pronto llegan a un monasterio, lugar donde el alquimista le enseña cómo se transforma el metal en oro, después de entregarle una barra al monje, otra a Santiago, y para él, y la última barra se la vuelve a dar al monje, en caso de que Santiago volviera a perder su dinero.
Seguidamente el alquimista le dice al muchacho que de ahí en adelante debe seguir él solo y que solo le faltaban 3 horas. El muchacho camina 3 horas por el desierto hasta que finalmente llega a las pirámides de Egipto, su sueño. Una vez allí empieza a cavar en busca de su tesoro. De repente, se acercan a él unos asaltantes y le dan una paliza. El muchacho, tendido en el suelo, les cuenta su sueño y todo lo que había pasado. Uno de los asaltantes, antes de irse, le cuenta que él también había tenido un sueño repetido, en el que se encontraba en una iglesia abandonada de España y encontraba un tesoro, pero que él no era lo suficientemente tonto como para cruzar el desierto por un sueño repetido. Ahora el muchacho había encontrado su tesoro. Con el último pedazo de oro que el alquimista le había dejado, vuelve a España, al lugar donde una vez había tenido ese sueño. Santiago cava un pozo a la sombra del árbol, bajo el que tuvo su primera visión. Pronto encuentra un cofre lleno de oro, lo suficiente para que Fátima y él vivan felices por un largo tiempo.